¿Cuál es su plan para que Andalucía se abastezca únicamente de energía renovable? ¿Y cuánto tiempo puede pasar hasta que seamos autosuficientes? El tiempo es largo. Nadie dice que vaya a ser mañana, pero para eso antes requerimos de estímulo. Necesitamos que empresas con posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías de energías alternativas se implanten en nuestra tierra. Para eso, y es una de las cosas que proponemos en nuestro programa, necesariamente el sistema de financiación autonómica tiene que permitirnos recibir la suficiente financiación para que desde el poder público andaluz se pueda generar las posibilidades para esas empresas. Pero sin poder determinar un plazo. Fíjate Alemania. Angela Merkel, que es de la CDU, un partido conservador, ha sido la que ha decidido que en el 2020 no haya centrales nucleares en Alemania. Angela Merkel, conservadora, es ecologista en absoluto, pero los alemanes, y recomiendo un artículo de Essenberger, un filósofo, pensador político alemán, publicado en El País hace pocas semanas, hace ya 2 o 3 meses, decía lo siguiente, dice, no se equivoquen, es que en el 2020 los que van a vender las patentes de las nuevas energías alternativas seremos los alemanes, porque ellos sí van a invertir en I+D, ellos sí tienen la capacidad, el afán, la ilusión de decir, vamos a perder la energía nuclear, pero vamos a empezar a investigar en las universidades, en los centros de investigación, a buscar ese desarrollo de nuevas energías que faciliten y que sean sostenibles medioambientalmente, etcétera. Yo quisiera que en nuestra tierra ocurriese lo mismo. ¿En qué tiempo? Sinceramente no lo sé. ¿Incluye esa propuesta una empresa pública andaluza de energía? No lo tengo pensado y no lo sé. Y si no lo sé, pues no lo sé, pero desde luego sí estoy seguro que en la medida en que el poder público va a requerir de acción para que eso sea posible, no sé si será la consejería o montar una empresa en concreto de energías alternativas. Puede ser una fórmula, aunque desde luego como está el patio con los funcionarios y con las empresas públicas, a lo mejor habrá que empezar a pensar que nuestros funcionarios, nuestros técnicos, como funcionarios públicos, los empleados públicos, son capaces de hacer eso sin necesidad de una empresa pública donde supuestamente entran los enchufados. Esto es casi una broma, pero por eso digo que no sé si empresa pública o que será la consejería correspondiente la que tenga que, y el gobierno de Andalucía, el que tenga que tomar la iniciativa, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes crear empresas o iniciativas públicas andaluzas en sectores como la banca, la energía o las telecomunicaciones, que también tiene una propuesta de una empresa pública de telecomunicaciones andaluza? En estos 3 sectores que están tan cerrados desde que se privatizaron hace ya 15 años. Desde luego, no diciéndoles dónde tienen que invertir. En estos 30 años de Partido Socialista, al principio, el PSOE le decía a las empresas, y esto me lo voy a callar, después les decía dónde tenían que invertir. Y eran los empresarios que no han sido nunca libres ni han opuesto oposición, a diferencia de los catalanes, donde sí ha habido sociedad civil, los que viviendo de la administración pública aceptaban lo que se les decía del poder, en una política dirigida. Yo creo que los empresarios tienen que tener libertad para proponer y a la administración pública lo que le corresponde es facilitar. Por ejemplo, todos los ejes de circulación de nuestra tierra, de Andalucía, por ejemplo el corredor mediterráneo, es un factor clave para el desarrollo de Andalucía. Lo que la administración tiene que hacer no es crear empresas ellas, es facilitar que los empresarios puedan venir a nuestra tierra porque encuentren posibilidades, porque encuentren vías de comunicación y porque encuentren facilidades a la hora de instalarse. Pero eso sí, con exigencias por parte de la administración andaluza en su caso, o así lo proponemos nosotros. Tienen que ser empresas sostenibles, de alto valor añadido y que sean rentables. Si no lo otro es volver a las andadas. En 30 años en esta tierra, cuando cayó el ladrillo, no nos queda nada. Y ese es nuestro terrible drama. Aquí se apostó por el ladrillo porque sencillamente se consideró que era la forma más fácil y más barata de especular, de dar dinero a la gente,
para sencillamente, cuando acabó todo aquello, reventar la burbuja y quedarnos como estábamos hace 30 años. ¿Cuáles son, a su entender, las claves para el cambio del modelo económico en Andalucía? Las claves para el modelo económico es la necesidad, no solamente en Andalucía, sino a nivel del Estado y de la Unión Europea, y te lo pongo en escala, del control del sistema financiero y del poder financiero. Creo que los políticos, los representantes del pueblo, la soberanía popular, tiene que imponerse y alzar la voz ante un sistema financiero global, y no es fácil, para decirles que no pueden seguir campando a sus anchas. El control de los paraísos fiscales, fundamental. Y eso desde Andalucía no se puede hacer, ni siquiera desde España. Habrá que hacerse desde Europa, incluso paraísos fiscales dentro de la propia Europa, de la propia Europa, geográficamente hablando. Desde luego un sistema impositivo justo. Yo estoy deseando que los ricos españoles digan como los franceses que están deseando pagar impuestos. Un impuesto necesariamente para las transacciones financieras. No se lo he escuchado ni al PP ni al PSOE, la tasa Tobin. ¿Por qué uno puede jugar con el dinero, sobre todo a corto plazo, especular con la vida y el futuro de los ciudadanos, sean griegos, andaluces o italianos, y que no haya un poder público que pueda poner coto a eso? Sé que nada de esto es fácil, y los ciudadanos, y creo que aquí es importante empezar a hacer pedagogía, saben que no es fácil, pero desde luego lo que es cómodo es explicar, explicar y explicar. Creo que ha llegado la hora de lo valiente, de decir, bueno, si esta es la situación, ya está descrita, la sabemos, pero también sabemos cuáles pueden ser las recetas. Y hay una segunda cuestión, desde luego, la política que pretende aplicar el PP, la política liberal, sabemos que no es la receta en una época de crisis. Habrá que combinar austeridad, pero con estímulo de la economía. Y la austeridad significará eliminar cuestiones superfluas. Llámelo usted altos cargos, diputaciones, ordenadores para todo el mundo, para los niños, para los colegios. A lo mejor habrá que volver a un sistema de becas, y que el que más puede tenga garantizado el uniforme, pague, y el que menos puede tenga garantizado no solamente el ordenador, sino además wifi en casa. ¿De qué le vale a un chaval? Estoy poniendo un ejemplo, sé que me salgo de la pregunta, pero si queremos austeridad habrá que empezar a mirar partida por partida, buscando en todo caso la progresividad, cosa que aquí no se ha hecho. Donde siempre se ha dado, lo hizo hasta el propio Zapatero, 2.500 euros por niño, tuviese usted la condición que tuviese, o en Tucson, en Sevilla. 1.500 euros, nada, se acabó. Pase para todos los mayores de 65 años con independencia de sus ingresos. Me parece que ese no es el modelo. El modelo es austeridad, una austeridad bien calculada, bien medida y al mismo tiempo estímulo para la economía. Y el estímulo para la economía, por ejemplo, una de las cosas que proponemos son los microcréditos. La posibilidad a través de esa banca pública andaluza de que jóvenes recién licenciados o jóvenes emprendedores o gente que esté en el paro pueda a un interés prácticamente marcado, el que marca el Banco Central Europeo, pueda obtener un crédito de 25.000 créditos para intentar montar un negocio y con un apoyo de la administración para ver si es viable o no ese proyecto empresarial. Ya que habla mucho de la pedagogía, me gustaría incidir en una cuestión, en un ámbito del que se ha hablado poco en esta campaña con tanta crisis, pero que es muy importante, no solo para el cambio económico, sino para el cambio social y la recuperación de la sociedad, como es la educación, ¿no? ¿Está usted a favor de una reforma del sistema educativo español? O el Partido Andalucista, y digo yo porque soy profesor universitario, a mí lo que siempre me ha irritado, y diré claro quién me irrita, de la derecha, es que sea incapaz de firmar un pacto de Estado por la educación. La educación, pero lo diré, y esto, yo creo que estas cosas las dice todo el mundo las sabe, el problema es que no sé por qué no se hace. Sabemos que es el futuro. Sin educación no hay futuro. Formar a la gente para un mundo tan feroz como el que tenemos, pero también formarlos como personas, La educación no es solamente
un elemento para el sector productivo, no estamos lanzando a ciudadanos a un mercado, estamos lanzando a ciudadanos para convivir en democracia. Por lo tanto, educación cívica en la enseñanza. Un pacto federal por la educación. Mira, lo que es lamentable es que Gabilondo, el actual ministro del Partido Socialista, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Gabilondo yo creo que ha sido un gran ministro. Y Gabilondo, que ahora renuncia a ser político, le ofreció al Partido Popular un pacto por la educación. Y el Partido Popular lo rechazó. Y lo rechaza por cuestiones morales. Y lo rechaza por tacticismo político. Y la gente lo que está esperando, yo creo que en estas elecciones, que va a haber un cambio de página, se va a dar la vuelta a la página, nos pongamos como nos pongamos, ¿vale? Los demás vamos a pelear, pero está en las encuestas, va a haber un cambio de página. Lo que la gente, sobre todo, yo creo que le ha echado en cara, o le está echando en cara a los políticos, es precisamente que en una época de crisis tan brutal no hayan sido capaces de estrecharse la mano. Y yo creo que eso es importante, que los políticos, desde los principios, hay mucho espacio, para hablar de educación, para hablar de sanidad, desde tus principios. Ahora todo el mundo se abona, el otro día en el debate a 5, todo el mundo se abona al pacto. Yo quiero verlo. Y yo digo que si el Partido Andalucista está, te puedo asegurar que desde luego vamos a ser los primeros en proponer que en cuestiones esenciales del Estado social, sobre todo en educación, exista un pacto federal por garantizar el mínimo de calidad que debe tener la enseñanza pública. ¿Por qué es importante que Andalucía tenga las competencias sobre el Guadalquivir? Además de la cuestión simbólica, es importante porque si el río está aquí, teóricamente, por un mero principio de subsidiariedad, nosotros lo gestionaríamos mejor. Sabemos, porque lo tenemos más cercano, dónde están los problemas. Lo que no tiene sentido en la España de las autonomías, de la que tanto se habla, es que al final, si no es de una comunidad autónoma, es del Estado. Y te lo voy a explicar muy claro. La Constitución permite que haya convenios de colaboración entre comunidades autónomas. ¿No sería más razonable que si el río andaluz es 100% andaluz, la cuenca del Guadalquivir es en un 90,2% o un 92% andaluza? El 8% restante se lo reparte en Murcia, se lo reparte Castilla-La Mancha y se lo reparte Extremadura. A lo mejor la silla para sentarse esas cuatro autonomías, es Andalucía. ¿O es que acaso podemos pensar que desde Andalucía se iba a hacer una política en contra de los agricultores murcianos, castellano-manchegos o extremeños? ¿Por qué tiene que ser Madrid? ¿Por qué tiene que ser el garante del Estado? Aprendamos a vivir en un sistema autonómico real. Que las comunidades autónomas hablen, se sienten, y que la disputa sea entre el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía y el presidente o la presidenta extremeña. Y que se junten para hablar. ¿De qué? De un problema que es común, en el que no interviene nada el Estado, Al final son extremeños y andaluces. Si usted quiere, ponga al final la garantía estatal. ¿Pero para qué? Es decir, yo creo que al final, con sentido, las cosas se arreglan perfectamente entre vecinos.